La península de Crimea ha sido un lugar disputado por muchas potencias a lo largo de su historia, pasando por el Rus de Kiev, mongoles, turcos, genoveses, rusos entre otros. Sin embargo, los períodos de independencia de la península fueron muy pocos y de duración limitada. Al mismo tiempo, varias de estas independencias en realidad fueron bajo la supervisión de una potencia mayor, sirviendo como mero estado títere en la mayoría de los casos. Pero hubo una excepción a la regla, aquella vez que Crimea no solo fue independiente, sino que se convirtió en un estado importante en la geopolítica de la región durante varios siglos. Estoy hablando del Kanato de Crimea, el último estado mongol en desaparecer. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué el Kanato de Crimea sobrevivió más tiempo? A continuación, lo averiguaremos. El Kanato de Crimea fue fundado por el Estado túrquico de la Horda de Oro, uno de los estados sucesores del Imperio mongol y quienes habían ocupado la península hace varias décadas. En teoría el estado era independiente formado por todos los tártaros que decidieron asentarse en la zona, pero en la práctica tenía una gran dependencia de la Horda de Oro en términos económicos y militares, siendo así su estado cliente. En busca de legitimizar al naciente Kanato se invitó como nuevo gobernante a Akuno Hirai, quien era nada más y nada menos que nieto de Genghis Khan. De esta forma, el Kanato sería formado oficialmente en 1441 bajo la protección de la Horda de Oro, ocupando así toda la península de Crimea y sus alrededores. Durante sus primeros años el Kanato se mantuvo estable y se aprovechó del período de crecimiento económico de la Horda de Oro, realizando múltiples ataques y saqueos a los pueblos eslavos cercanos. Durante esta época el Kanato crecería a ritmos acelerados y consolidaría su unión política interna logrando lanzar ataques cada vez más organizados y efectivos. La independencia no duraría mucho tiempo, el debilitamiento posterior de la Horda de Oro junto con la posición estratégica del Kanato en la supremacía del Mar Negro hizo que los otomanos y genoveses pusieran sus ojos en la península. La inestabilidad política causada tras la muerte de Azi provocó la intervención otomana y genovesa en 1475. El resultado de esto es que el Kanato pasaría a ser un protectorado otomano, cediéndole algunos territorios costeros en el Cáucaso. Por otro lado, perdería algunas posesiones en el sur a manos de los genoveses. Durante su época de protectorado, el Kanato recibió un trato muy benevolente siendo considerados aliados más no vasallos de los turcos. Esto se refleja en el hecho de que el Khan seguía siendo la mayor autoridad dentro del Kanato, su cara seguía apareciendo en las monedas y no estaba obligado a donar soldados al ejército otomano. Lo único que debía hacer era permitir el libre paso al ejército turco y dejar que sus ministros de Anatolia se encargaran de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Durante esta época el Kanato se beneficiaría enormemente de la economía otomana, convirtiéndose en un centro comercial vital en el sur de la actual Rusia. Al mismo tiempo el estar protegido por los turcos evitó que sufriera el mismo destino del resto de kanatos, los cuales fueron absorbidos por estados más grandes durante el siglo XV. Por esa misma época Crimea se convirtió en un gran exportador de alimento y semillas al resto del Imperio Otomano, siendo la agricultura una de sus principales actividades económicas. Junto al creciente comercio de caballos y jinetes, el beneficio para el Kanato no hizo más que aumentar durante la era otomana. Crimea también se destacó por su comercio de esclavos, especias y mercenarios. Su caballería fue famosa entre los otomanos al punto de que le llegaron a pagar al Khan para que les prestara sus unidades de caballería a las unidades otomanas. Por otro lado, las incursiones y saqueos no se detuvieron por parte de los tártaros, siendo el más afectada el reino de Polonia y Lituania. Durante toda su existencia estuvo en gran parte enemistado con sus vecinos del norte debido a que gran parte de los esclavos que comerciaba el Kanato provenían de los pueblos rusos, rutenos y ucranianos circundantes. Todo esto conllevó a que dichas naciones respondieran a los ataques y buscaran acabar con la fuente de los mismos, es decir, atacando al Kanato. Sin embargo, muchos de estos ataques fueron repelidos gracias a la ayuda y apoyo diplomático de los otomanos, pero eran medidas temporales que no calmaban los conflictos a la larga. El Kanato tenía un gran número de musulmanes, georgianos, circasianos, armenios, turcos entre otras etnias. Por un lado, las etnias convertidas al Islam no tenían mayor problema, pagaban sus impuestos y podían ser llamados al servicio militar de ser necesario.
Por otro lado, las minorías no musulmanas podían seguir viviendo en sus tierras después de un registro y tenían derecho a practicar sus propias religiones y tener sus propias iglesias. Sin embargo, la carga impositiva sobre ellos era más alta, además de que, aunque no se les obligaba, debían aprender a hablar tártaro si querían tener acceso a más oportunidades. Esto llevó a que se formaran comunidades cerradas de una etnia en específico, siendo la más famosa de ellas una conocida como la Fortaleza Judía, ubicada en Ufukale. Debido a su alta carga impositiva, muchas minorías estaban exentas del servicio militar obligatorio y estaban protegidas por la ley y autoridades tártaras. La economía del Kanato se fue estancando conforme nuevos estados más poderosos fueron surgiendo, como por ejemplo el Principado de Moscú, el cual repelía los saqueos y evitaba a los cosacos tártaros el obtener nuevos esclavos y bienes. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano enfocaba su atención en nuevas zonas obtenidas y muy ricas en recursos, como por ejemplo Egipto y Siria. El estancamiento de la economía de Crimea sumado a la posterior decadencia de los otomanos en la zona en favor de Rusia hizo que el Kanato perdiera ingresos, territorio y mercados. Rusia aprovechaba los constantes intentos de saqueo por parte de los cosacos como propaganda política para ganarse el apoyo de los residentes de la zona en caso de una invasión. Dicha invasión terminaría ocurriendo durante la Guerra Ruso-Turca de 1768, saliendo la potencia eslava como vencedora en 1774. En el Tratado de Paz se estipuló que el Kanato de Crimea era una nación completamente independiente de los otomanos, dejando de ser un protectorado turco. En teoría, el país debía ser reconocido por ambas partes y declarado como zona neutral. Sin embargo, Rusia no respetaría dicho tratado. Aprovechándose de su superioridad militar con respecto a los turcos, poco a poco fue influenciando al Kanato hasta que en 1783 toda Crimea fuese anexada al Imperio ruso, sin que los otomanos pudieran, o más bien, no se atrevieran a responder. De esta forma se termina la etapa histórica más larga de una Crimea independiente, pasando a ser una provincia más de Rusia por los siguientes siglos. Espero que les haya encantado el vídeo. Si les gusta esta clase de contenido no olviden dejar un like, una suscripción y de paso échale un ojo al resto de vídeos para apoyar al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.